Taller de movimientos sociales para leer en libertad. Luchar por libertad. Con Jorge democracia. Belarmino Fernández. Los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos. Lunes, 17 horas. Hola, esta es nuestra cuarta sesión del taller de movimiento social. Les pido recordar o ver la primera sesión del taller que dio Luis Fernández Navarro para tener presente la riqueza del movimiento social entre el cual andamos. Lo encontrarán en el YouTube de la Brigada. Yo continúo lo que empecé la semana pasada, caracterizando en términos, la vez anterior, en términos muy amplios, ¿no? Y les pido pasar justo ahora al extremo contrario, con unos cuantos testimonios de trabajadores de esta época, marcada en el sector por la aparición de una nueva clase obrera y un nuevo empresariado dentro del país que crece como nunca antes ni después. En estos testimonios faltan los de las mujeres. No es casual, pues continúa formando el lado oscuro de la luna, digamos. Un creciente porcentaje ingresa a fábricas y comercios. Algunas son destinadas a las áreas no profesionales y el resto realiza las mismas operaciones que sus compañeros, pero por salarios menores y después a cualquier tipo de hostigamiento, sin faltar, desde luego, el sexual. Si no les digo nada muy nuevo, pero les diré algo más después al terminar, porque desde mi punto de vista las primeras grandes luchas de género se dieron justamente en el sector fabril. Para este momento, uno de los muchos futuros trabajadores que participará en las luchas del FAD, Fidel Campero, recordamos el FAD porque quedamos de que puntualizara la visión en este frente por buenas razones que ahora explicaré. Fidel Campero había salido de una ranchería de Zacatecas en la que su padre tenía 400 cabras. A él no le gustaba cuidarlas y resolvió hacer lo que otros en la región, irse de bracero. Volvió al pueblo y se marchó de nuevo de mojado a diversas partes, regresando en cada ocasión. La última se encontró con que varios de sus amigos y conocidos habían tomado rumbo a las fábricas de un municipio conurbado de la Ciudad de México y los alcanzó. Allí trabajaría primero en las afueras de una planta, descargando furgones del ferrocarril, y luego dentro, de barrendero, con contratos de 28 días, y al fin como ayudante y luego encargado de los molinos de un departamento. En cambio, Domingo Mascorro nace en una ciudad, así sea relativamente pequeña en la época, Gómez Palacio, en la región lagunera. Su padre vende pájaros en los mercados y a los 16 años él se mete a un taller de reparaciones. Es ayudante de electricista y videotécnico, aprende muy rápido y cambia una y otra vez de compañía como electricista de primera y después como electricista especial. Falta todavía casi una década para que se marche a la ciudad de Chihuahua en busca de mejores oportunidades y se incorpore a los 1,200 trabajadores de planta, los cerca de los 400 empleados de confianza y los aproximados 200 eventuales de aceros de Chihuahua. Nótese, él es un electricista de primera y después un electricista especial, pero se marcha a Chihuahua en busca de mejores oportunidades y entra a trabajar a una gran empresa. Esto es algo que hoy no sería, ¿no? Sería la inversa, es decir, el trabajador intentaría escapar de la fábrica para independizarse. Mientras, en Yautepec, Morelos, se ha hecho hombre Sabá Rendón García. Su padre, un cortador de fruta al servicio de los terratenientes, es oriundo de Tepoztlán, un poblado próximo, y poco después del nacimiento del quinto hijo vivo se separó de la esposa. Ella, de la también cercana población de Tlalnepantla, se hizo cargo de los hijos vendiendo fritangas comunes en la dieta de los pobres.
Aquí estoy citando muchas veces al propio Sabás. Su libro es de veras estupendo. Pondremos ahí el título, espero que lo encuentren. La mujer se esforzaba en dejar a sus muchachos la mejor herencia que se podía, una carrera aunque fuera corta, pero en cuanto él terminó la primaria y siguiendo los pasos de dos de sus hermanos, se hizo tractorista para un ingenio azucarero de la zona, justamente el de Zacatepec, cuyo fundador fue eh, Ferro Jaramillo y administrador durante un tiempo. Luego fue pescador de algodón, sabás, de cebolla y cacahuate y jornalero en el cultivo de la caña. En estos años en los cuales anda nuestra historia, pasa a la albañilería y luego a las tareas de machetero y panadero, todo en las proximidades de Yautepec. El mayor de los hermanos le insistirá en que siga estudiando, siquiera por correspondencia, y tomará un curso y se marchará a Cuernavaca, de modo de entrar al departamento de tránsito. Cuando se canse la corrupción y las arbitrariedades de la dependencia, es que encontrará el empleo más importante de su vida, en Nissan Mexicana, una transnacional productora de autos. Volvemos a encontrar el caso de alguien que está en una dependencia, eh, puede, una, de tránsito, puede corromperse, pero encuentra un mejor destino y esto significa también económico, desde luego porque no se corrompe, ¿no? El tercer testimonio es de quien por estas épocas está en la niñez y con la familia debe trasladarse de los bosques cercanos a Uruapan, Michoacán, a uno de los municipios que alrededor de la Ciudad de México se industrializa a marchas forzadas. Su padre pierde el trabajo en una de las empresas punta en la producción de electrodomésticos y se vuelve albañil. Estas cosas pasan, es decir, un trabajador que está en la Kelvinator, que es la empresa, una gran empresa de electrodomésticos, pierde el trabajo y no le queda más que volverse albañil, sin que sea especial en absoluto el trabajo de albañil. Pero obviamente las condiciones que va a encontrar en la fábrica en lo general son mucho mejores. El hombre sufre un accidente que lo incapacita por un año, al tiempo que se marcha a la fábrica donde presta sus servicios el hermano grande. Y cuando a los 12 años él entra a la secundaria, debe volverse el sostén momentáneo del hogar. La última historia personal es de Antonio Velázquez, uno de los cuadros más entregados al FAT hasta su muerte. En 1946 mi padre emigró a la Ciudad de México para trabajar como zapatero, aprovechando que se requerían estos obreros en el Distrito Federal. Las familias de León habitaron en el barrio de Tepito y la colonia de Morelos. Cuando mi padre nos trajo a mi madre y mis hermanos a la Ciudad de México, nos instalamos en una vecindad. Durante 8 años aproximadamente radicamos en el Distrito Federal. Mis abuelos paternos que vivían en León insistieron con mis padres que nos regresáramos a aquella ciudad o nos perderíamos en el ambiente. Quiero hacer aquí una comparación con Tomás Correa. Tomás Correa va a ser el dirigente de uno de los sindicatos más interesantes que haya en la siguiente época, que es la Liga de Soldadores. Ya desde esta época ya es muy interesante. Sin duda, creo que es el sindicato más combativo. Y el ingenio de sus dirigentes, empezando por don Tomás, es particularmente notable. Bueno, don Tomás vive en un barrio también duro. Y él nos dirige a una pandilla de 100. Y cuando lo contaba, porque ya murió desafortunadamente, cuando lo contaba no había, o sea, lo contaba como si fuera algo natural. ¿Cuál es la diferencia entre este abismal tipo de actitud frente al barrio, ¿no? A la violencia, etcétera? Bueno, en un caso, el- eh, el- es que no hay ninguna tradición
detrás del compañero al que nos referimos antes. Y don Tomás es hijo de trabajadores que además son dirigentes de parte de la dirección del Partido Comunista Mexicano. Entonces aquí hay una continuidad muy clara entre don Tomás y de, el pasado del sindicalismo histórico que hemos convenido en llamar, es decir, el que fue vencido en 59, eh, y que es un sindicalismo que está siempre muy cercano a las corrientes de izquierda revolucionaria, influido en más o en menos. Es decir, es de este mundo maduro en esos términos. Ahora vamos a pasar a una etapa en que aparece esta nueva clase eh, obrera, esta segunda o esta nueva oleada, gran oleada, ¿no?, de obrera, relacionada con un nuevo empresariado y surgirá con ello una nueva forma de organización que es el sindicalismo independiente. Esto es una noción que no tiene mucho sentido antes. Lo que hay antes es una lucha dentro de los sindicatos entre corrientes corporativas y corrientes democráticas. Y en este momento empieza a abrir espacio y seguirá siendo hasta, no solo en el FAT, hay abogados laborales de izquierda que propician la organización de luchas en las cuales están asesorando a trabajadores por aparte y finalmente consiguen que el sindicato se independice. Es el caso de Ideal Estándar, de Baskonia y otros, ¿no? Pero aparece pues esta noción, ¿no? No esta noción, esta intención de que el sindicato sea expresamente independiente, aunque no se abandone del todo, ni con mucho, la política de hacer trabajo dentro del sindicato, de los sindicatos controlados, eh, si las circunstancias no son favorables. Pero el sindicato independiente aparece como la opción con la creación, el intento de la creación sobre todo de sindicatos nacionales de industria, siempre que se puede, nacionales o locales de industria, por rama industrial, eh, en la medida en que una rama da más fuerza, ¿no?, que el trabajo aislado. Pero bueno, esta es una de las peculiaridades, ¿no? Eh, y hay, la pregunta aquí es cuánto estos trabajadores nuevos eh, son influidos por la presencia o el eco de los combates que han estado observando durante los años 50, de hecho de 1950, desde antes pues, pero digamos muy recientemente de 56 a 59. ¿Cuál es el eco? Recogen el eco, ¿cómo? Esto es una falla en la investigación, por lo menos para mí, en no haber seguido esa, esa, esa línea, esa beta, ¿no? Y luego hay también algo que nos ilustra quiénes son los sindicatos corporativos. En términos de huelgas, de número de huelgas, lo que, lo que llaman emergencia obrera de la época, en la cual están los movimientos ferrocarrileros, magisteriales, petroleros y demás. El periodo es 58-62. Es decir, en número de huelgas, el año de más huelgas es 62. ¿Quién produce estas huelgas?
las produce también el sindicalismo corporativo. Y las produce sobre todo en esta etapa, en la etapa en la que se convierte en que se vuelve absolutamente hegemónico. Hay, o hablamos el otro día de la Confederación de Trabajadores de México, es decir, de la CTM, dirigida por Fidel Velázquez, pero es centrales que vienen de atrás, la CROM, o que son relativamente nuevas, la CROM, la CROC y otras. Y, y esto no es fácil, o sea, hay una furiosa competencia entre ellos, ¿no? Por, este, por los contratos colectivos, pero se forman se coaligan en un Congreso del Trabajo. Esto crea una monumental fuerza ahí, ¿no? Es la década esta de los primeros de mayo monstruosos, de las demostraciones de adhesión a, al señor presidente de la República, sobre todo esta, ¿no? Pero, ¿qué hacen estos sindicatos? Los contratos colectivos se firman cada 2 años, se revisa el salario y se revisa el contrato todo, por ley, y eso cambiará a principios de los 70, pero en ese momento es así, y hay siempre, suele haber un avance, ¿no? En términos de, aunque medido contra la inflación y quizás el avance eh, pueda ser un retroceso, pero en términos generales en términos monetarios, digamos, lo que hay es siempre un avance, o suele haber un avance, y el estallamiento de las huelgas lo ilustra, ¿no? Eh, son huelgas, desde luego, muy poco combativas, la absoluta mayoría de ellas, pero bueno, el número está allí y está indicando también que este nuevo trabajador que llega se encuentra con una herencia que no está del todo mal en un sentido. Quiere decir, ellos se habitúan a la huelga, ¿no? La huelga es algo que sucede a su vista por muchos lados a la existencia del contrato colectivo de trabajo. Y esto, aunque ya hablé el otro día de su mal momento, que es la creación de la nueva Ley Federal del Trabajo por Plutarco Las Calles, sin embargo, está recogiendo derechos laborales establecidos en la Constitución de 1917, no de gratis, ¿no? Sino tras una lucha armada con un empuje popular mayor. Bueno, ¿cuánto influye o cuánto por lo menos hace que el trabajador y la trabajadora no se sientan tan raros en el ambiente con entrar a un sindicato, es decir, con saberse dentro de un universo, ¿no? Sindical? Bueno, en el periodo que establecimos, que luego habrá que revisar, que a Luis le pareció que partió de 56 hasta 70, a mí el corte de 70 me queda clarísimo. Eh, hay cortes y continuidades, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que ya a estas alturas deberían saber, pero bueno, para quien llega nuevo, derrota las luchas del movimiento obrero histórico, ya le llamamos así, el jaramillismo, bueno, con otros grandes actores, la Asociación Cívica Guerrerense, dirigida por Genaro Vázquez, que conducirá a la guerrilla del Partido de los Pobres, la creación de la Central Campesina Independiente y del Movimiento de Liberación Nacional, con Lázaro Cárdenas encabezando a prácticamente todos los sectores de la izquierda mexicana,
el movimiento médico, del cual ya hablamos, ya habló Ulises Hernández Barajas. Aquí me pregunto cuánto influye el ambiente mundial y latinoamericano, así sea indirectamente como eco, porque es algo excepcional. Eh, en el 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana, ¿no? Durante la década vemos la exitosa resistencia vietnamita, ¿no? Que termina con un triunfo. La figura del Che Guevara recorriendo el mundo. De otra manera, no de una manera tan a la vista, el surgimiento de la pedagogía del oprimido que desarrolla Pablo Freire en un ambiente sudamericano que avanza hacia el cristianismo social. Es decir, estamos en una década que no es cualquier cosa. Eh, Demos algunos datos, algunos números. 4 industrias florecen particularmente, ¿no? 3 de ellas han sido incipientes: la automotriz, la electrónica y secundariamente la de alimentos procesados. Y la cuarta adquiere un auge inusitado por el descomunal desarrollo demográfico y particularmente urbano, la construcción. Eh, eh, Recordemos otra vez los números, ¿no? O sea, se invierte la pirámide, la relación ciudad-campo por completo y hay un crecimiento demográfico por 4. Estos fenómenos no suceden más que una sola vez en la historia y suceden ahí. En ese momento eh, estamos hablando de esto, ¿no? Eh, Sigamos, opera una asombrosa concentración de los capitales y los rendimientos en unos pocos grupos empresariales. De los posibles 100 de las posibles 100 o 110.000 fábricas de 1955, de las que es el dato que tengo, que ocupan acerca de, no importa, un 1.5% controla el 70% de la inversión. Bueno, primero, el número de fábricas, de 100 a 110.000. Dentro de ellas, un 1% controla el 70% de la inversión. El desnivel entre el 3% de los más favorecidos y los sectores populares constituidos por un aproximado 77%, luego de reducirse un tanto, vuelve a aumentar. Bueno, no es nuevo en México, no nos dice mucho. Eh, eh, no sé, tampoco no sé si nos dice mucho el ritmo comparativo en el que avanza la agricultura y avanza la industria, porque nos parecerá natural y entonces sí voy a nombrarlo, si quiera a decirlo. De 1940 a 55, la actividad agropecuaria crece a una tasa media de 7.4%, no importa el número, pero es mayor que el sector industrial, que crece al 6.9%, mayor entre 40 y 55. Y en cambio, de 55 a 70, la industria avanza 8.6% y la agricultura a solo un 3%, tasa inferior al crecimiento de la población. Es decir, se está condenando sobre todo al campo tradicional mexicano. De 1940 a 1959, la actividad industrial absorbió poco más de un tercio de los migrantes. También son datos, mientras que de 1960 a 69 dio trabajo a más de la mitad. No abundo más, tengo aquí datos. La verdad es que el crecimiento de la Ciudad de México, la Ciudad de México siempre ha sido una, una, un exceso para
para el país, es decir, sus dimensiones siempre han excedido con mucho eh, eh, comparativamente al resto del país. Es decir, alguien dijo que que sufrimos desde siempre una macrocefalia, y ciertamente en ese momento ya llega a niveles brutales, ¿no? Porque el 42% el 48%, perdón, de la producción eh, en 1970 está concentrada en la Ciudad de México. Eh, so- eh, las condiciones de trabajo en el conjunto de la industria privada son terribles. Depende muchas cosas, pero ya vimos, la planta industrial es muy grande, ¿no? La reluciente clase empresarial saca el mayor y más rápido provecho posible de su gente entre comillas, en instalaciones por lo general improvisadas. Un compañero convertido en supervisor de higiene y seguridad, al expulsarlo de Sosa Texcoco por comunista, asegura a sus hijos que en las fábricas que inspecciona hay frascos con formol repletos de los dedos perdidos en las máquinas por los trabajadores. ¿Quién sabe si el hombre encuentra en verdad los frascos o los inventa? Nadie más vio eso. Para representar, pero representa bien la sistemática pérdida no solo de dedos, sino también de manos, pies, ojos, espaldas, pulmones, cuerpos completos, demandados por la prisa de ganancias de los inversionistas. Y allí vuelvo a los testimonios, otra vez de Fidel Campero. En el fierro vaciado, él trabajaba en una laminadora. Si de suerte alguna chispa del caldo caía en el suelo, era una explosión, y la gota que te llegaba a pegar era como una bala, te atravesaba. El desbaste era de lingotes de fierro de 50 kilos. Venían del horno por un canalito y uno los agarraba con unas tenazas que podían pesar hasta 25 kilos y los acomodaba para que entraran al molino. Del otro lado estaba esperando otro trabajador que le daba una vuelta para que se fuera haciendo más delgado, y salía del desbaste por otro canal al rolero. Este agarraba la orilla de la varilla, de una varilla, como unos 20 centímetros, y le daba la vuelta como si fuera un mecate. Y ahí estaba esperando otro que también le daba vuelta hasta que la barra de fierro quedaba según el tamaño: 3 octavos, 5 octavos, 3 cuartos. Era una soga, dice Fidel. Para ser rolero, lo primero era que no fueras nervioso, porque el hierro iba al ojo vivo. El que trabajaba ahí era que tenía experiencia de años. Pero el trabajo más pesado era la cama de enfriamiento. Te abrías de piernas para que la varilla pasara y parecía que los testículos se estaban asando. Había muchísimos accidentes porque a veces la varilla que venía dando la vuelta, si no entraba como debía a la caja de rol, se levantaba hasta 3 metros y rodaba. A los pies, sobre todo, pero a uno, por ejemplo, lo atravesó en un costado del pecho, de lado a lado. Y el calor, pucha, que no era como en las vidrieras, donde de plano era un infierno, pero había gente que se desmayaba y no había ninguna medida de seguridad. El caso puede parecer extremo y no lo es, para cuando se ocupan en una de las miles de fábricas que requieren hornos de fundición. Casi en su totalidad, estas plantas pequeñas o medianas, que por decenas de miles se extienden por la República, se han improvisado sobre la marcha, emplean maquinaria obsoleta o combinan la más o menos moderna con otra de medio siglo o más de uso, aún en compañías que se presumen de punta. Y es otro testimonio de otro compañero, Manuel Crisóstomo, que dice: el primer día que llegué me quería salir, y él era trabajador de una transnacional de transporte. Uno veía esos trailers por las carreteras o en las calles y decía, wow, ¿no? Se veían súper elegantes, ¿no? Y lo que había dentro, dice, por lo que me encontré, o sea, entró a la empresa
emocionado y lo que encontró es un montón de chatarra, dice. La empresa en sí misma era una chatarra. Era el desperdicio que habían dejado los gringos, el que nos mandaban para acá. Una empresa con un nombre muy rimbombante que nada tenía que ver con lo que veías dentro. Las condiciones de higiene y seguridad eran mínimas, mínimas. Había un ruidero que yo considero rebasaba los 200 decibeles y ni siquiera tenías equipo para amortiguar el ruido. Los soldadores soldaban con guantes a veces cortos, a veces largos. No había petos, no había botas de cuero, no había medidas de seguridad que eran elementales. Yo quedé lesionado de un oído por el ruido tan espantoso que producían las pistolas neumáticas a la hora de remachar los costados de las cajas, que eran de lámina de aluminio y fierro. Siempre que pueden, los patrones escamotean la seguridad y a fin de zafarse las responsabilidades llegan a los peores extremos, como los del almacén de materiales para la construcción, que vierten alcohol en la boca del machetero muerto en un accidente por culpa de ellos, por la mala distribución del almacén, de modo de no indemnizar a la viuda. Bueno, ¿no? Este es el nivel. Terminemos hablando un poco de el Frente Auténtico del Trabajo. Eh, es quien está encontrando las maneras para confrontar a este tipo de conflictos y, y confrontarse con ese mega aparato de una manera, eh, de una manera inteligente. En cuenta, pues, imagínense la cantidad de demandas que hay que atender. Bueno, por un lado, desde luego están los salarios, están los despidos injustificados, que son muchos. Por el otro lado están las condiciones, ¿no? de trabajo. Por otro lado está el que o todos carecen de los trabajadores carecen de eh, seguridad social en una buena cantidad de plantas. Hay un número importante, sí, ese es el trabajo de los sindicatos corporativos que tienen, que dan que conquistan, sobre todo los grandes sindicatos como el electricista, por ejemplo, o el ferrocarrilero o el petrolero, eh, que han perdido, cuyas corrientes democráticas han perdido la batalla, pero a cambio están estas cosas, ¿no? Eh, que dan los aparatos corporativos. No quiero confundir, no estoy diciendo que defiendan realmente, auténticamente al trabajador, pero bueno, eh, hay muchas clases de luchas que dar eh, en todo tipo de niveles de industria, porque el FAT se concentra en la industria, en el sector manufacturero. Y es un mundo muy rico, porque las fábricas están organizadas por departamento, eso plantea posibilidades de organización por departamento, eh, plantean eh, eh, el tema de la línea de producción en su conjunto, plantean una enorme cantidad de, de, mm, de inquietudes, de problemas a resolver, y él trata encontrando las formas que tienen que empezar a veces de manera por lo más primitivo. Por ejemplo, ya hablé la otra vez, ¿no? De que con mucha frecuencia en las pequeñas y medianas fábricas y en los talleres, desde luego, el empresario es dado a desaparecer la planta, es decir, a desaparecer la maquinaria de la noche a la mañana, ¿no? Eh, Está dispuesto a reprimir, desde luego, ¿no? Eh, con, con sus propias, con
pues, está dispuesto a llamar, a convocar a uno de los sindicatos corporativos a que acuda en su auxilio, y el sindicato corporativo tiene un equipo de seguridad, ¿no? Eh, Está dispuesto este tipo de empresario. Entonces la lucha eh, eh, es muy dura, pero al mismo tiempo tiene muchos caminos, ¿no? Y esto va a ser muy rico después, las posibilidades de lucha, ¿no? Va a ser muy difíciles también. Va a ser una gran batalla. La de los 70 va a ser una gran batalla. Pero el FAT me parece que es quien mejor sienta las bases de las formas de lucha para este nuevo tipo de empresa privada, sobre todo. Eh, y, y prefigura, ya lo dije ya la otra vez, a lo largo de muy poco tiempo, de hecho, de su formación en 60 a su real acción, que es 62, 63, en las ciudades particularmente de León, Irapuato y Chihuahua, aunque luego se vayan a extender a otros lugares, pero ahí eh, son sus fundamentos. Van a avanzar hacia un sindicalismo revolucionario, sin duda ninguna. Eh, ya hablé, se acercan a las corrientes socialistas, y se adelantan incluso a la teología de la liberación, eh, aunque esta está corriendo también sin llamarse teología de la liberación a través de las comunidades eclesiales de base aquí y allá en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, entonces me parece que muchas cosas de las que luego se verán aparecer en los años 70 parecerán como eh, recién inventadas o traídas por las vanguardias que se acercan a la clase obrera. Y no, la clase obrera desde ya estos años 60, en el caso de cuando se organiza, y a veces incluso sin que esté organizado en un sindicato independiente, encuentra formas de control de la producción para defenderse. Es decir, es un universo. Y me gusta decir, y que lo que decía Filiberto, un compañero de la industria del calzado, uno de los dirigentes de la industria del calzado del FAT de León, la revolución es día con día y acto tras acto. Lo que uno va a observar es una suerte de revolución diaria que se materializa, es decir, no que eh, se produjo un momento y desaparece, no, se materializa en que la huelga se gana y por lo tanto se gana el sindicato, en que se ganan mejores condiciones dentro de un departamento, en que se ganan mejores condiciones generales, en que se supedita, se hace bajar la cabeza a la patronal, eso no es cualquier cosa, se hace bajar la cabeza a la policía, lo que no es cualquier cosa, se marcha, se toma la calle, en fin, eh, esto empieza, ¿no? En los 60, y me parece que está prefigurando algo bien interesante que sucede en los 70, que es una forma liberada de toda acción del Estado, por la vía que sea, eh, es la clase expresándose a sí misma sin ayuda de nadie. Y esto me parece que es muy importante. Es un rompimiento con eh, cualquier tipo de tutelaje. Y bueno, eh, en términos muy encendidos, eh, me despido y le recuerdo la próxima semana. No sabemos otra vez quién estará con nosotros. Será el compañero de Guerrero para hablar de la Asociación Cívica Guerrerense.
si será Luis Hernández Navarro otra vez con el movimiento magisterial en la época, o si será Jesús Vargas para hablarnos de las luchas agrarias que condujeron al asalto del cuartel Madera, o Armando Bartra sobre el movimiento campesino. Bueno, y para allá les agradezco